En una pequeña aldea rodeada por verdes campos, vivía Kisa Gotami, una mujer conocida por su bondad y belleza sencilla, pero sobre todo, por su amor inquebrantable hacia su hijo. Era un niño de ojos brillantes y sonrisa radiante, y Kisa veía en él la razón de su felicidad. Cada momento junto a él era un regalo, y juntos compartían los días con risas y juegos bajo los árboles frondosos que rodeaban su hogar. Pero un día, la vida de Kisa dio un giro inesperado. Su hijo comenzó a enfermar de repente. Al principio, fue solo una fiebre ligera, algo que ella pensó que pronto pasaría. Sin embargo, la enfermedad empeoró rápidamente. La fiebre subió, su cuerpo se tornó débil, y su rostro, antes iluminado por la alegría, comenzó a palidecer. Kisa, asustada y desesperada, acudió al curandero de la aldea, un hombre mayor conocido por su sabiduría y habilidad para sanar. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el remedio que le ofreció no trajo alivio alguno. Día tras día, la salud de su hijo continuó deteriorándose. Kisa, incapaz de comprender lo que sucedía, buscó a otros curanderos, pero nada parecía funcionar. Cada día veía cómo la vida de su hijo se desvanecía ante sus ojos. En su corazón, una sombra de temor crecía. No podía aceptar la idea de perder a su hijo. ¿Cómo podía ser posible que la vida, tan llena de esperanza, fuera tan cruel? El día más oscuro llegó cuando, en la madrugada de una noche lluviosa, el pequeño cuerpo de su hijo dejó de moverse. Kisa, con el corazón roto, observó el rostro de su niño, tan tranquilo, como si solo estuviera dormido. Pero ella sabía que no despertaría más. La angustia de Kisa era tan grande que no sabía qué hacer. El dolor la consumía, y cada aliento que tomaba parecía un esfuerzo insoportable. Pero algo en su interior, algo profundo, se negaba a aceptar lo que había sucedido. ¿Era posible que su hijo estuviera realmente muerto? No podía ser. Él aún estaba allí, en sus brazos, en su alma. Si tan solo pudiera encontrar una manera de devolverle la vida. Con el cuerpo de su hijo envuelto en sus brazos, Kisa caminó de casa en casa, buscando alguna respuesta, alguna cura milagrosa que pudiera salvar a su hijo. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algún remedio que lo devuelva a la vida?, preguntaba con desesperación. Sin embargo, las respuestas que recibía eran siempre las mismas, miradas tristes, palabras de consuelo vacías, pero nada que pudiera aliviar su dolor. Fue entonces cuando, en el camino, se encontró con un anciano sabio que vivía en las afueras de la aldea. El hombre era conocido por su serenidad y su profundo conocimiento de la vida. Con una voz tranquila, le dijo: «No hay remedio que pueda traer de vuelta a tu hijo, querida Kisa. Pero hay alguien que puede ayudarte a encontrar paz, alguien que puede mostrarte el camino para superar tu sufrimiento». Kisa, con los ojos llenos de desesperación, preguntó: «¿Quién? ¿Dónde está? Por favor, dime, necesito ayuda». El anciano la miró con una expresión suave y compasiva, y le dijo: «El Buda, el iluminado. Ve a él. Él tiene la sabiduría que buscas». Aunque Kisa estaba abrumada por la tristeza, algo dentro de ella se encendió, una chispa de esperanza. Decidió, sin pensarlo más, emprender el largo viaje hacia donde se encontraba el Buda. La idea de que él podría ayudarla a encontrar consuelo la llenó de una determinación renovada. No podía quedarse de brazos cruzados, debía hacer algo. Con el cuerpo de su hijo en sus brazos, Kisa comenzó su camino, guiada por la promesa de que tal vez, solo tal vez, encontraría una respuesta a su dolor. Kisa Gotami caminó durante días, atravesando paisajes que se desvanecían en su dolor. Cada paso que daba la alejaba más de su hogar y la acercaba a una nueva esperanza, la sabiduría del Buda. Aunque sus pensamientos estaban nublados por el dolor y la confusión, algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante, como si un susurro silencioso le dijera que, de alguna manera, todo este sufrimiento podría tener un propósito. Al llegar a la ciudad donde el Buda residía, Kisa se sintió un poco perdida. Había oído hablar de él, de su serenidad y sus enseñanzas, pero nunca había estado tan cerca. El ruido de la ciudad, las voces de la gente, la actividad cotidiana, parecían contradecir la calma que ella buscaba. Sin embargo, se acercó a un grupo de discípulos del Buda que, al verla, la invitaron amablemente a sentarse. Kisa, con los ojos llenos de desesperación, explicó su historia sin reservas. Relató la enfermedad de su hijo, su empeño en encontrar una cura y la dolorosa pérdida que ahora cargaba. Todos los que la escuchaban parecían comprender su sufrimiento, pero el Buda aún no estaba allí. Los discípulos la miraron con una mezcla de compasión y tristeza,
pero ninguno ofreció una solución inmediata. Finalmente, el Buda llegó, su presencia calmada y serena llenó el aire. Con una mirada profunda y comprensiva, se acercó a Kisa Gotami. Ella, con la voz quebrada por el dolor, le pidió con urgencia. Por favor, Buda, ¿hay alguna manera de devolverle la vida a mi hijo? He buscado en todas partes, pero no encuentro respuesta. Estoy dispuesta a hacer lo que sea, por favor, ayúdame. El Buda la miró con una expresión tranquila, sin prisa, y después de un breve silencio, le habló con voz suave pero firme. Kisa, el dolor que sientes es grande. No hay vergüenza en sentir ese dolor, es humano. Pero la verdad que debes comprender es que todo lo que nace debe morir, todo lo que crece debe marchitarse. La muerte es parte de la vida, como el día y la noche, como la respiración misma. Kisa, confundida, no comprendía del todo lo que el Buda quería decir. El dolor era tan fuerte que no podía pensar en nada más que en su hijo. Quería encontrar una solución, una respuesta que la librara de esta carga insoportable. ¿Entonces no hay esperanza?, preguntó, con lágrimas en los ojos. El Buda asintió suavemente, pero su mirada estaba llena de compasión. Hay esperanza, Kisa, pero no en lo que buscas. La esperanza que necesitas no está en intentar cambiar lo que ya ha sucedido, sino en entender lo que el sufrimiento puede enseñarte. Y para ello, te propongo un desafío. Kisa, con un brillo de esperanza en sus ojos, lo miró expectante. Ve a todas las casas del pueblo, busca una casa donde nunca haya muerto nadie. Si logras encontrarla, tráeme una mostaza de esa casa. Con eso, podré ayudarte a encontrar paz. Kisa no entendió inmediatamente el propósito del desafío, pero en su desesperación, aceptó de inmediato. Si había alguna esperanza de que su hijo regresara, ella la tomaría. Gracias, Buda. Buscaré esa casa, lo prometo. El Buda la miró una vez más, y en su rostro se reflejaba una mezcla de ternura y sabiduría. Con un gesto cálido, se despidió de ella, mientras Kisa partía en busca de lo imposible. Kisa recorrió el pueblo de casa en casa, preguntando a cada familia si alguna vez había muerto alguien en su hogar. A medida que avanzaba, se encontraba con respuestas que la hacían sentir un dolor aún mayor. En todas las casas, había habido algún tipo de pérdida, algún ser querido que había partido. Algunas familias habían perdido a hijos, otras a padres, o incluso a esposos. La muerte había tocado a todas las puertas, sin importar cuán humildes o grandiosas fueran las casas. Kisa, agotada y triste, comenzó a darse cuenta de que lo que el Buda le estaba enseñando no era un simple truco para devolverle a su hijo, sino una lección más profunda. La muerte era universal, no había forma de escapar de ella. Todos, sin excepción, experimentan el mismo dolor, la misma pérdida. Ninguna casa estaba libre de la sombra de la muerte. Al final del día, exhausta y con el corazón pesado, Kisa regresó al Buda, sin el grano de mostaza que había buscado. Pero con un entendimiento diferente, uno que ya comenzaba a nacer en su corazón. Kisa Gotami regresó donde el Buda, sus pasos pesados, el corazón aún lleno de preguntas y una tristeza renovada. Cuando llegó a su presencia, se arrodilló humildemente, el cuerpo cansado y la mente agitada. Aunque no había encontrado la casa que el Buda le había pedido, algo dentro de ella comenzaba a comprender una verdad que nunca había querido ver. La muerte, como el amor y la vida misma, era inevitable. El Buda la observó sin prisa, con una serenidad que parecía trascender el tiempo y el espacio. Sin palabras, dejó que Kisa se sentara frente a él. Ella, aunque aún afligida, ya no sentía la desesperación que la había llevado a buscar respuestas. Había algo en la calma del Buda que, por un momento, la hizo sentir que tal vez había una posibilidad de paz, aunque fuera solo un destello. He recorrido todo el pueblo, Buda. He preguntado en todas las casas, pero ninguna está libre de la muerte. Todos han perdido a alguien, todos han sufrido. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo encontrar consuelo si la muerte toca a todos por igual?, preguntó Kisa, la voz quebrada. El Buda la miró con ternura, y luego respondió con calma. Kisa, el sufrimiento que sientes es el sufrimiento de todos los seres. Nadie está exento de la muerte, porque la muerte es parte de la vida. Lo que te causa dolor no es solo la muerte de tu hijo, sino el deseo de que las cosas permanezcan como son, el deseo de que el amor y la vida sean permanentes. Pero todo en el mundo es impermanente, Kisa. Nada dura para siempre. Ni la felicidad ni la tristeza, ni la vida ni la muerte. Las palabras del Buda penetraron profundamente en el corazón de Kisa.
Por un momento, su mente se quedó en silencio, como si todo el ruido del mundo hubiera desaparecido. Comprendió que el sufrimiento que estaba experimentando no provenía solo de la muerte de su hijo, sino de su apego a él, de su deseo de que las cosas no cambiaran, de su resistencia a aceptar la naturaleza transitoria de todas las cosas. ¿Y cómo puedo aceptar esto?, preguntó Kisa, sintiendo la profundidad de su dolor al enfrentarse a esta nueva verdad. ¿Cómo puedo vivir sabiendo que todo, incluso lo que más amo, se desvanecerá algún día? El Buda sonrió suavemente y, con una voz llena de sabiduría, dijo: acepta que todo es impermanente, Kisa. En lugar de aferrarte al dolor de lo que has perdido, puedes elegir aprender de ello. La muerte de tu hijo no es un castigo, sino una oportunidad para despertar a la verdad de la vida. El sufrimiento te ha llevado a este momento, a este encuentro. Y en este momento, tienes la posibilidad de liberarte, de soltar el apego y aceptar la naturaleza del cambio. Kisa, aunque aún lloraba en su corazón, comenzó a entender lo que el Buda le decía. El dolor no desaparecería por completo, pero la aceptación de la impermanencia comenzaba a ofrecerle un respiro. En lugar de luchar contra la realidad, podía encontrar una manera de vivir con ella, de abrazar la vida tal como era, con todas sus imperfecciones y transitoriedades. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, con voz más tranquila, aunque aún llena de dudas. El Buda la miró con suavidad y respondió: ahora, Kisa, debes liberar tu corazón del apego al pasado. Debes aprender a vivir en el presente, a aceptar la vida tal como es, sin aferrarte a lo que ya no está. La paz no está en lo que buscas afuera, sino dentro de ti. En tu aceptación. Kisa sintió que un peso se levantaba de su pecho, aunque la tristeza seguía siendo parte de ella. La aceptación no era una solución mágica para eliminar el dolor, pero sí un camino hacia la paz interior. Poco a poco, comprendió que la sabiduría del Buda no solo consistía en entender la impermanencia, sino en aprender a vivir con ella sin temor, sin desesperación. Gracias, Buda, susurró Kisa, con la voz llena de gratitud. El Buda, con una mirada serena, asintió suavemente. La sabiduría no es algo que se encuentra fuera de ti, Kisa. Está dentro de ti, en el espacio tranquilo de tu corazón, en tu capacidad de ver más allá del sufrimiento y aceptar la impermanencia con compasión. Todo lo que te sucede es parte de tu camino hacia la liberación. Kisa se levantó, con el corazón un poco más ligero. Aunque el dolor por la pérdida de su hijo seguía siendo profundo, algo había cambiado dentro de ella. El Buda no le había dado una cura para su sufrimiento, pero le había ofrecido una perspectiva que la liberaba del peso de la desesperación. En lugar de resistirse a la naturaleza cambiante de la vida, podía aprender a fluir con ella, aceptando todo lo que venía con la gracia de un corazón abierto. Después de su conversación con el Buda, Kisa Gotami se alejó lentamente, dejando atrás el silencio del campo donde él se encontraba. Su corazón ya no estaba tan pesado, aunque el dolor seguía presente. Cada paso que daba sentía como si estuviera caminando en una dirección nueva, una dirección que le ofrecía algo que no había visto antes, una forma de vivir sin temer al sufrimiento, una forma de aprender del dolor, en lugar de luchar contra él. Durante los días siguientes, Kisa meditó en las palabras del Buda. La impermanencia. La naturaleza del sufrimiento. El desapego. Empezaba a entender que la raíz del sufrimiento no estaba en lo que ocurría en su vida, sino en cómo reaccionaba ante ello. Durante tanto tiempo había intentado aferrarse a lo que ya no podía retener, su hijo, su amor, su felicidad en el presente. Pero todo eso, pensaba, era solo un paso en el flujo de la vida, un suspiro en el vasto e interminable ciclo de la existencia. Un día, mientras paseaba por los campos que rodeaban el pueblo, Kisa vio a un hombre joven que trabajaba la tierra. Estaba arando el suelo con una calma y destreza que le llamó la atención. Se acercó a él, y él, al verla, dejó de trabajar y la saludó respetuosamente. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó él, observando su expresión pensativa. Kisa, sin saber por qué, sintió el impulso de compartir con él lo que había aprendido del Buda. Le habló de su hijo, de su dolor y de su búsqueda para encontrar una respuesta, y cómo, finalmente, había encontrado consuelo en las enseñanzas de la impermanencia. El joven la escuchó en silencio, con una expresión tranquila. Después de un rato, asintió lentamente. El Buda tiene razón, Kisa. Pero incluso después de entender eso, es difícil aceptar el sufrimiento. A veces, parece que la vida nos golpea sin piedad, y queremos que las cosas sean diferentes.
Pero lo que he aprendido es que el sufrimiento no tiene que ser nuestro enemigo. Si lo aceptamos, si lo dejamos ser parte de nosotros, podemos encontrar una paz que está más allá del dolor. Kisa lo miró, sorprendida por la serenidad del joven, y le preguntó: ¿cómo logras eso? ¿Cómo aceptas el sufrimiento sin dejar que te consuma? El joven sonrió con una calidez sencilla y respondió: no es algo que se logre de inmediato, Kisa. Es un camino. Todos enfrentamos momentos difíciles, pero si cultivamos la sabiduría, la compasión y el desapego, podemos ver el sufrimiento desde otra perspectiva. No como algo que nos destruye, sino como una oportunidad para crecer, para aprender a vivir con menos miedo y más gratitud. Kisa, con una sensación de reconocimiento, sintió que algo profundo se despertaba en su interior. La paz no llegaba porque intentaba huir del sufrimiento, sino porque comenzaba a ver el sufrimiento como algo natural, algo que formaba parte del ciclo de la vida. Ya no se trataba de buscar una cura para el dolor, sino de encontrar un espacio dentro de sí misma donde pudiera aceptar ese dolor y, en última instancia, transformarlo. Pasaron los días, y Kisa continuó su vida con una serenidad renovada. La vida en el pueblo seguía, pero ahora la veía con otros ojos. Cuando observaba a los demás, ya no veía solo el sufrimiento, sino también la capacidad humana de superar los obstáculos, de encontrar momentos de belleza y de paz en medio del caos. Un día, mientras caminaba por la aldea, vio a una madre sosteniendo a su hijo pequeño. El niño estaba llorando, tal vez por un rasguño en su rodilla. Kisa observó a la madre abrazando a su hijo con ternura, y entonces comprendió algo que le había costado aceptar. Aunque la muerte es inevitable, el amor que compartimos en vida puede trascender incluso la separación física. El amor que ella había dado a su hijo, aunque él ya no estuviera presente, seguía vivo en ella, en su memoria y en su corazón. Ese amor era eterno en su propia forma, aunque su hijo ya no estuviera allí para recibirlo. Kisa se detuvo en su camino y sonrió suavemente. La tristeza que sentía ya no era una carga que la aplastaba, sino una emoción que podía sostener con gentileza. La aceptación de la impermanencia no significaba renunciar al amor ni a la esperanza. Al contrario, le permitió amar de una manera más profunda, sin temor a perder lo que no podía retener. Ahora entendía que la verdadera paz no se encontraba en tratar de cambiar lo que no podía controlar, sino en aprender a vivir plenamente con todo lo que la vida le traía. Con este nuevo despertar, Kisa Gotami encontró la fuerza para seguir adelante. Ya no estaba buscando soluciones mágicas o remedios que pudieran devolverle a su hijo, sino que había aprendido a vivir con la presencia del sufrimiento de una manera consciente, con el corazón abierto y agradecido por todo lo que había experimentado, por todo lo que aún podía aprender y compartir. Los años pasaron, y la aldea de Kisa Gotami nunca fue la misma después de su regreso. Su presencia se había convertido en una fuente de inspiración para aquellos que la conocían. La mujer que había partido en busca de respuestas había regresado con una paz serena, una sabiduría profunda que no solo transformó su vida, sino que también tocó las vidas de los demás. Kisa, con el tiempo, se convirtió en una figura respetada dentro de la comunidad. Ya no era solo la madre que había perdido a su hijo, sino la mujer sabia que enseñaba a otros a vivir con aceptación, a enfrentar el sufrimiento sin ser dominados por él. Sus palabras, llenas de compasión y claridad, resonaban en los corazones de aquellos que la escuchaban, y muchos comenzaron a buscarla no solo para consuelo, sino también para aprender de su ejemplo. Un día, una joven madre, con los ojos llenos de miedo y ansiedad, se acercó a Kisa. Su hijo estaba enfermo, y la preocupación por su bienestar la había llenado de una angustia que no podía sobrellevar. Kisa, ¿cómo puedo soportar la idea de perder a mi hijo?, preguntó, con la voz quebrada. Kisa, al ver el dolor reflejado en los ojos de la joven madre, la tomó de la mano con suavidad. Miró a su alrededor, observando la serenidad del paisaje, como si todo lo que había aprendido en su viaje, todo lo que había experimentado, estuviera a su alcance, listo para ser compartido. El miedo es natural, querida, comenzó Kisa, con voz tranquila. El miedo surge del deseo de que las cosas permanezcan como están, de no querer enfrentarnos a lo inevitable. Pero la verdad es que todo en la vida es impermanente. Todos los momentos que compartimos son valiosos, y debemos aprender a vivir con ellos, no con el miedo de perderlos, sino con gratitud por lo que tenemos ahora. La joven madre la miró, aún llena de dudas, pero algo en las palabras de Kisa comenzó a calmar su agitación interna. Kisa continuó. Cuando mi hijo enfermó, yo también sentí un miedo profundo.
Pero lo que aprendí fue que el dolor no es un enemigo. El dolor nos enseña a ser compasivos, a apreciar lo que tenemos en el presente. Y, lo más importante, el amor que sentimos nunca desaparece, aunque la persona que amamos ya no esté con nosotros. El amor es eterno. La joven madre asintió lentamente, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Aunque no podía dejar de sentir miedo, algo dentro de ella se suavizaba, como si hubiera comenzado a ver el sufrimiento desde una nueva perspectiva, como algo que no necesitaba destruirla, sino algo con lo que podía aprender a convivir. Con el tiempo, la aldea se transformó en un lugar donde la gente no temía hablar de sus pérdidas, de sus sufrimientos. Kisa había enseñado a todos que el sufrimiento no es algo a evitar, sino una oportunidad para despertar, para conectarnos con lo que realmente importa. La comunidad ya no vivía con la desesperación de intentar controlar lo incontrolable, sino con una aceptación tranquila de las leyes naturales de la vida. Una tarde, años después de su regreso, Kisa se encontraba sentada bajo un árbol, observando el horizonte. Los niños jugaban cerca, las mujeres conversaban, y los hombres trabajaban en los campos. Todo estaba en su lugar, todo era parte del flujo de la vida. Y aunque Kisa ya no tenía a su hijo a su lado, sentía una paz profunda en su corazón. Sabía que él siempre estaría con ella en espíritu, en el amor que le dio y en la sabiduría que cultivó a través de su sufrimiento. El Buda, cuando la había visto por primera vez, le había mostrado la verdad de la impermanencia. Le había dado el desafío de encontrar una casa donde nunca hubiera muerto nadie, para que pudiera comprender, a través de su propia búsqueda, que la muerte es una parte ineludible de la vida. Ahora, Kisa veía claramente esa verdad. No la veía como una condena, sino como una invitación a vivir más plenamente, a apreciar cada momento, a abrazar la vida tal como es, en su belleza y en su transitoriedad. Cuando Kisa sintió que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, lo aceptó con calma. Ya no temía la muerte, pues había aprendido a verla como una continuación de la misma naturaleza que da vida a todo lo que existe. Y, como siempre lo había hecho, compartió su sabiduría hasta el último momento, ofreciendo palabras de consuelo a aquellos que se acercaban a ella. Kisa Gotami dejó este mundo con una serenidad que solo se alcanza cuando se ha abrazado la impermanencia y se ha vivido con aceptación. Su legado no fue solo el de una madre que había perdido a su hijo, sino el de una mujer que, a través del sufrimiento, había encontrado la paz. Y esa paz, ese entendimiento profundo de la vida y la muerte, continuó viviendo en aquellos que la conocieron. Así, Kisa se convirtió en una leyenda, no porque buscara serlo, sino porque vivió de acuerdo con la verdad más fundamental de la vida, que todo lo que nace, tarde o temprano, debe morir. Pero mientras vivimos, podemos elegir cómo vivir, y cómo enfrentar el sufrimiento y la muerte con dignidad, amor y sabiduría. Los días en la aldea de Kisa Gotami seguían su curso, pero algo había cambiado profundamente en la comunidad. El dolor y el sufrimiento, aunque aún presentes, ya no eran vistos como enemigos a derrotar, sino como parte del flujo natural de la vida. Gracias a las enseñanzas de Kisa, la gente había aprendido a vivir con menos miedo, a aceptar que todo lo que nace, tarde o temprano, debe morir. La noticia de su enfermedad comenzó a extenderse por la aldea. Kisa, siempre serena, había llegado a un punto en su vida donde ya no temía el final. Sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, pero no lo veía como una tragedia, sino como un paso más en el ciclo de la existencia. La aceptación de la muerte, como todo en la vida, era solo otro aspecto de la impermanencia, algo que debía ser comprendido y abrazado. En sus últimos días, Kisa pasó mucho tiempo sentada bajo el mismo árbol donde había reflexionado durante tantos años. Los niños seguían jugando cerca de ella, las mujeres seguían conversando, y la aldea seguía viviendo. Pero Kisa, en su quietud, ya no veía las cosas de la misma manera. Su mirada era profunda, llena de una paz que solo se obtiene cuando se ha dejado ir todo lo que uno creía que poseía, cuando se ha soltado el miedo a lo desconocido. Una tarde, al caer el sol, Kisa llamó a su amiga más cercana, la misma mujer a quien había hablado sobre el sufrimiento y la impermanencia muchos años antes. Ella se acercó, y Kisa la miró con una sonrisa tranquila. «Estoy lista, amiga mía», dijo Kisa, su voz suave pero clara. «El momento ha llegado». La amiga, con los ojos llenos de tristeza, se arrodilló a su lado. «¿No temes? ¿No temes dejar este mundo?». Kisa, mirándola con una serenidad profunda, respondió. «Temer la muerte es temer la vida misma. He aprendido a vivir plenamente, y eso me ha enseñado a no temer el final. La muerte no es más que otro paso,
Otro cambio, un regreso al origen. No es algo que deba ser temido, sino aceptado. He aprendido a ver la vida como lo que es, un regalo, precioso y fugaz. Kisa cerró los ojos por un momento, como si dejara que sus palabras se asentaran en su amiga. En su mente, los recuerdos de su hijo, de su sufrimiento, de su viaje con el Buda, todo se unió en una sola corriente de comprensión. Había vivido con amor, había sufrido, y había aprendido a soltar, a dejar ir. En mi corazón, sé que mi hijo está siempre conmigo, en el amor que le di, en lo que aprendí a través de él. Su ausencia no significa que haya desaparecido. Su espíritu sigue vivo, como el mío seguirá vivo en cada ser que toque mi vida. Continuó Kisa. Su amiga, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. Te llevaré en mi corazón siempre, Kisa. Todo lo que me has enseñado me acompaña. Gracias por ser la luz que guió mi camino. Kisa asintió suavemente, y un silencio lleno de paz se apoderó de ellas. A lo lejos, el sonido de los niños riendo y el susurro del viento entre los árboles parecía confirmar que todo estaba en su lugar, como debía ser. Kisa respiró profundamente, y sintió en su pecho una calma profunda, la misma que había buscado durante tanto tiempo. La muerte, pensó, no es algo que deba ser temido. Es solo un paso, un cambio en la danza eterna de la vida. Al igual que el amanecer y el atardecer, que se suceden sin que podamos detenerlos, la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Y cuando se aprende a vivir con esa verdad, la muerte deja de ser un enemigo y se convierte en un amigo que te acompaña en tu último suspiro, sin angustia, solo con la aceptación de lo que es. Con un último suspiro tranquilo, Kisa Gotami cerró los ojos. No había lucha en su rostro, ni desesperación. Su vida había sido larga, rica en enseñanzas y amor, y su partida, aunque triste para quienes la amaban, fue un momento de calma y sabiduría. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente por la aldea, y los habitantes vinieron a rendirle homenaje. No era una heroína ni una líder en el sentido tradicional. No había buscado fama ni reconocimiento. Sin embargo, su vida había sido un testimonio del poder de la aceptación, del amor incondicional y de la capacidad humana de transformar el sufrimiento en sabiduría. A medida que los años pasaban, el legado de Kisa Gotami se mantenía vivo en la comunidad. Sus enseñanzas seguían siendo transmitidas de generación en generación. Los niños que crecieron escuchando sus palabras aprendieron a ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer, no como una carga que debía ser evitada. Y aquellos que alguna vez fueron tocados por su ejemplo, nunca olvidaron la paz y la sabiduría que emanaba de ella. En cada rincón de la aldea, donde el viento susurraba entre los árboles y los campos florecían, el espíritu de Kisa vivió. No como una figura de culto, sino como una presencia silenciosa que inspiraba a todos a vivir con un corazón abierto, a aceptar la vida y la muerte, y a caminar con serenidad en el camino de la impermanencia.